El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:04 en la mañana. Estamos esperando que se conecte el candidato presidencial Gerson Almeida. Desde hace varios minutos, las personas responsables de su equipo de comunicación nos dicen que ya se está conectando y no se termina de conectar. Ojo, los espacios en los medios son escasos. Y en los medios estamos haciendo, créannos, malabares para poder tener la posibilidad de dialogar con los diferentes actores políticos. Miren ustedes cómo desde la semana anterior implementamos un espacio para, en el formato de panel, que no es un debate, es un formato de panel, tener a 3 candidatos a la legislatura, a la Asamblea Nacional, y puedan aprovechar esos minutos para presentar sus planes de campaña, obviamente con las preguntas de quienes habla. Y en el caso de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, por la naturaleza del cargo, hemos proyectado espacios individuales tratando de alcanzar lo más que podamos hasta el jueves 4 de febrero. Los señores candidatos y sus equipos tienen que entender esa situación. Hay, por ejemplo, otros espacios mediáticos que han decidido hacer entrevistas individuales. Es bien complejo. Digo, por la cantidad de candidatos que hay, es muy complejo que podamos abarcar a todos. Entonces, hay que manejarse con un poquito de seriedad, con un poquito de responsabilidad, ser puntuales. O sea, si se les dice 1 hora, hay que conectarse unos 2 o 3 minutos antes. Si la entrevista es presencial, tienen que llegar unos 5 minutos antes para no complicar las cosas en los medios de comunicación. Así que todavía no se conecta el candidato Gerson Almeida. Ojalá que se conecte. La otra vez fue la misma historia con Carlos Sañay de la Bastida. Ya me parece que se conectó. Qué bueno. Ya se está conectando Gerson Almeida. El otro día no pudimos entrevistar a Carlos Sañay de la Bastida porque no se pudo conectar, supuestamente. Pero ya lo tenemos ahora sí a Gerson Almeida, con quien vamos a tener un diálogo periodístico en decisión, la decisión que vamos a tomar el 7 de febrero, que nos va a llevar al destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Muy bien, Gerson Almeida está conectado ya con nosotros, candidato a la presidencia de la República por la lista 4, el Movimiento Ecuatoriano Unido. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Saludos cordiales, nuevamente un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Aprovechemos estos minutos con el candidato para ir desmenuzando varios de los elementos de su propuesta de campaña. Empecemos por la economía. ¿Cuál es el eje económico que plantea Gerson Almeida en su propuesta en caso de llegar a la presidencia de la República? El Ecuador no necesita en este momento sino trabajar, activarse y cambiar el paradigma de pensamiento y de riqueza. Lo que escuchamos en casi todos los lugares es que vamos a mejorar las condiciones financieras para poder ser mejores sujetos de créditos, y lo que yo estoy planteando es la creación de un tren intermodal que permite libre circulación de personas, mercadería, va a asegurar la activación financiera, asegura además la dolarización, porque en un primer momento se firma y esto asegura $7,000 millones que en los próximos días estamos haciendo una rueda de prensa con la empresa a través de una inversión privada junto con el Estado ecuatoriano en gestión, lo cual quiere decir además que nos conectamos, hacemos un gran eje de desarrollo. Las grandes naciones han surgido a través de la construcción de grandes proyectos, y eso es lo que planteamos nosotros, un gran proyecto, el más ambicioso, para no depender tampoco de la renta petrolera, que a nosotros nos tienen un vaivén peligroso, para poder subir nuestros índices, para poder generar empleos de manera práctica y de manera orgánica, y no solamente declarativa. La activación en la economía, producción y productividad, tienen un eje central, y es la conexión entre producción y productividad. El Ecuador es rico, produce muchísimo, pero no vive de la riqueza que tiene, y eso solo se logra conectando. Eso es lo que no tiene hoy actualmente, por ejemplo, un pequeño y mediano productor agrícola, y eso es lo que vamos a hacer. Conexión, tributos, van a aumentarse la recolección, la recaudación, en fin, es una activación
financiera. A ver, quiero entenderle bien, y no sé si le escuché bien. Usted dijo tren intermodal, un tren. La creación de un tren intermodal, así es. Pero hablamos de una obra física, de un tren, como uno lo imagina. ¿De eso estamos hablando? ¿O es metafórico lo que usted está planteando, señor Almeida? Eloy Alfaro construyó un tren, yo voy a construir un tren, pero intermodal, o sea, que permita la libre circulación de personas y mercadería, con una tecnología mucho mayor, ¿verdad? Que las personas puedan desplazarse, conectarse del norte al sur, del este al oeste, conectar los puntos que no están conectados, una gran troncal que permita a los pequeños y medianos productores sacar sus productos al consumo y al puerto. Es decir, vuelvo a repetir, de la gran recesión, Estados Unidos salió construyendo obras y nosotros tenemos que construir. Esto le va a activar, garantiza, repito, la dolarización, porque ingresa 7,000 millones de dólares en una primera entrega y posteriormente la incorporación tecnológica. Vagones no como los que tenemos ahora, que hicieron que el sistema de tren sea caduco, que no se pueda implementar, que sea chatarrizado. Hoy tiene que aprovecharse lo que se tiene en cuanto a la prospección de las vías, pero también no nos olvidemos que este es más ambicioso porque permite conectar norte, sur, este y oeste. Ese es el plan de gran desarrollo, llegando al punto de la conexión que le hablé hace un momento. ¿De dónde saldría el tren? ¿Hasta dónde llegaría y qué puntos conectaría? Sale usted desde Carchi hasta Loja. Usted conecta toda la serranía y la proyección que usted ya tiene, lo que se dejó trazado con el anterior tren, es decir, la unión entre costa y sierra, se le ampliaría. En cuanto a la proyección me refiero, porque la infraestructura es mucho más grande, ¿no? La construcción y la implantación. En cada una de las provincias usted va a tener no solamente estaciones, sino generación de hotelería, porque se plantea en el tema de la construcción y en el plan pragmático que se tiene, lo que se plantea es una activación hotelera, turística, construcción. Van a haber showrooms en donde los pequeños y medianos agricultores, repito, van a poder mostrar sus productos, cosas que actualmente no pueden. Algunos de ellos, la mayoría les toca votar. También se tienen que hacer corredores centrales, que quiere decir conexión de esta troncal con carreteras vecinales, que también está previsto en el proyecto. Y de esta manera usted va a tener un eje cubierto completamente conectado a la nación, una activación, conexión entre los puntos de distribución y el encadenamiento productivo, un modelo de gestión o un diseño de gestión y de desarrollo nuevo. A ver, la idea que usted plantea me parece una idea absolutamente novedosa, incluso podría ser hasta vanguardista, pero termina siendo una herramienta que debe ir atada a un modelo económico. ¿Cuál es ese modelo económico que concibe el plan de Gerson Almeida? Bueno, no estoy de acuerdo yo, algún rato ya conversamos nosotros con los modelos, ¿no? El modelo de izquierda y derecha son los que nos tienen así como nos tienen, de tal forma que aquí tenemos que hacer un diseño de gestión, un diseño de desarrollo, y este diseño de desarrollo va desde la praxis. El pragmatismo ético lo que hace es poner exactamente esto a punto, ver cuáles son las necesidades, ¿no es cierto?, apartándonos un poco del dogma tradicional. Es decir, aquí no vamos a aplicar lo que la derecha dice de manera dogmática y a ultranza, ni tampoco lo que la izquierda dice, porque ahí nos ataríamos. Lo que estamos haciendo es liberar la capacidad del Estado en emprender algo que es, como usted bien dice, novísimo y que nos permite a nosotros además desarrollarnos de manera práctica, aprovechando todo lo que tenemos. Note usted, en este punto, conectando lo que le estoy diciendo, ampliando la vía que tenemos, nosotros tenemos una conexión directa entre Santa Elena, ¿verdad?, que es el punto más saliente de la costa del Pacífico de Latinoamérica, lo cual nos da una proyección hacia Asia-Pacífico y nos da también una ventaja competitiva grandísima hacia Manaos, que ha sido el gran proyecto de muchas personas. Esto nos permite a nosotros comerciar libremente y transversalmente casi con ¿Sabe desde cuándo, señor Almeida, se habla del tema Manaos? Y le digo una cosa, porque yo fui en el 2001 a un viaje con un grupo de empresarios en un avión fletado hasta Manaos para firmar unos convenios del eje multimodal Manta-Manaos, desde el 2001. Ese viaje lo hicimos hace 19 años, en el 2001, y hasta ahora no hay eje multimodal Manta-Manaos. Fabricio, déjeme decirle, mi tesis de Derecho Económico Internacional fue en el 98. Quien lo propuso fui yo. Usted puede verlo. Y si es que se ha hablado tanto tiempo, ya es hora de ejecutarlo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hará usted? Ok, me queda clara esa parte y es una propuesta, como digo, novedosa la que ha planteado. Habrá que ver obviamente la efectividad y la viabilidad, pero vamos un poco más allá y usted también nos ha explicado el tema de los modelos. De lo tangible,
¿Qué hacer con el déficit fiscal? ¿Qué hacer con el endeudamiento externo? ¿Qué hacer con las relaciones con los organismos financieros internacionales? Porque si usted llega a ser presidente de la República, va a tener que tomar decisiones, va a tener que asumir con un presupuesto que tiene déficit, hay que cerrar ese déficit de alguna manera, generalmente se lo ha hecho con más deuda. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con el acuerdo con el fondo? Quisiera escucharle, Gerson Almeida. Sí, bueno, nosotros estamos totalmente conscientes y justamente por eso es el momento de tomar este reto, ¿no? Lo que usted dice y señala es totalmente cierto. La manera de solucionar y cerrar esa brecha es seamos mejores sujetos de crédito para que nos venga otro desembolso, cerremos un poco, entre comillas, la brecha fiscal, cuando en realidad el endeudamiento lo que hace es abrirla más y más, además de hipotecar nuestros recursos, que en este momento ya están comprometidos todos. Para cerrar con sinceridad este asunto hay que generar más ingresos y ese se logra en el mediano en el mediano plazo mediante lo que le digo que es la activación económica. Ahora, hay otro tipo de deudas, hay deudas que no son legítimas y esas deben ser declaradas ilegítimas, como yo lo he dicho. La deuda, por ejemplo, con China nos tiene a nosotros hipotecados. Cada ecuatoriano que nace hoy nace con una deuda de $23,000 solo a la deuda china y eso nos quita una ingente cantidad de recursos que podrían ser destinados a todo lo que usted señala. Ese tipo de deuda se tiene que declarar legítima. Las que ya están y las que sí se tienen que honrar, esas se tienen que renegociar y no hay otra forma práctica. Se tiene que renegociar, se tiene que cancelar. No podemos nosotros tampoco cerrarnos a los organismos multilaterales, considerando además que el nuestro va a ser un gobierno pragmático que necesita flujo también para poder invertir en cuestiones de desarrollo, inversión social, etc. ¿Usted va a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los términos que fue suscrito por el gobierno del presidente Lenín Moreno? Hay ciertas cosas que dentro de eso vamos a renegociar, vamos a solicitar en base a nuestros números. Se tiene que hacer un inventario, recibir las cuentas con beneficio de inventario. Hay cosas que tienen que atenderse, vuelvo a repetir, desde el punto de vista práctico. No se puede romper de entrada, vuelvo a repetir, relaciones con organismos multilaterales. Lo que se tiene que hacer es honrar y además ser eficientes y sinceros, ¿no?, con lo que nosotros tenemos y contamos. Si queremos hablar de desarrollo, tenemos que sincerar las cuentas, los acuerdos y lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. En su posible gobierno, en su eventual gobierno, en un gobierno hipotético de Gerson Almeida, ¿cuál va a ser el papel del Estado versus el sector privado? Tiene que ser con respecto a los dueños del patrimonio, del capital, etcétera, tiene que haber un fomento con respecto a estas personas que son el motor, ¿verdad? El pragmatismo lo que hace es tomar lo mejor, por ejemplo, de la industria, lo mejor de la construcción y llegar a acuerdos para que se potencialice la capacidad de generar empleos. Estamos de acuerdo que el sector privado es el que en mayor medida aporta las fuentes de empleo y eso de ahí es bastante considerable. Vamos a entrar en una sinergia en la cual el Estado propenderá el crecimiento de todos los sectores de la sociedad y mucho más, obviamente, claro que sí, considerando a aquellas personas que sean eficientes. ¿Usted cree en el papel de un Estado regulador, controlador, concentrador, o cree usted en la libertad total del sector privado, minimizando el papel del Estado, Gerson Almeida? Sí, bueno, esa es una postura una postura clásica, ¿no? La izquierda, la derecha, el neoliberalismo, el control, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con ningún extremo. Aquí tenemos que entender que hay ciertas cosas que se tienen que controlar, respetar, hay temas que se tienen que garantizar y eso solamente va de la mano de que el Estado sea activo. No me gusta tanto la palabra ni paternalista, ni dominador, ni controlador. Me gusta más bien la palabra de un Estado práctico que pueda sacar las finanzas adelante, que ayude en lo que tiene que ayudar, que garantice lo que tiene que garantizar. Esto quiere hablar de salud, vivienda, telecomunicaciones. Algunas empresas que se tienen que mantener tienen que ser potencializadas, otras tienen que ser cedidas. En fin, es atendiendo, repito, pragmatismo ético a los elementos prácticos y no dogmáticos. En ese pragmatismo ético práctico que usted está señalando, ¿qué hacer con el mapa impositivo? ¿Qué hacer con el IVA? ¿Qué hacer con el impuesto a la renta? Hay algunos sectores que incluso plantean un impuesto al patrimonio para los más ricos. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué propone usted? Mire que esa de ahí es una exacerbación desde la izquierda, ¿no? Exactamente ese es el péndulo político. La izquierda llega al poder y vamos a grabarles a los que tienen el dueño del capital, a los que tienen más capital, a los que tienen más patrimonio. Y eso lo único que logra es que el que tiene el capital busque la manera de sacarlo del país. Finalmente, el gran perjudicado viene a ser el país. Tampoco creo en las medidas impositivas de shock ni en el aumento indiscriminado. Vuelvo a repetir que el pragmatismo ético lo que hace es aumentar el trabajo y la recaudación de suyo. Es decir, accesoriamente se mejora. Desde este punto de vista no se toma una medida
para compensar a través de los tributos. ¿Por qué? Porque la masa que existe dentro del Ecuador lo único que haría es descompensar. Aquí lo que hay que hacer es generar a través de una inversión y luego esto va a seguir generando esta sinergia a la que me refiero. ¿Qué hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuál es su postura sobre este tema? La seguridad social en el Ecuador, no solo la del IES, sino BIES, estamos hablando de ISPOL, también del ISFA, es un punto que tiene que ser tratado desde un punto de vista de una política de Estado. Lastimosamente aquí en el Ecuador, 200 años de vida republicana, nosotros no nos han dejado una política de Estado, no nos han dejado un legado. Y ahora es tiempo de construir políticas de Estado. En cuanto a seguridad social, primero fondos intangibles. Es decir, que las personas que entraron en el sistema de seguridad social sepan que es seguro lo social en el Ecuador. Desde ese punto de vista, tiene que haber la reforma administrativa para anclar y definitivamente hacer intocables esos fondos, administrados por las personas que tienen que ser. Esos fondos no pueden ser destinados para nada, según el dogma de alguna otra persona que gobernó antes, para otros fines. La seguridad social, vuelvo a decir, tiene que ser intangible, pero tocada desde un punto de vista de política de Estado, lo cual nos abre un amplio espectro para asegurar los beneficios de los afiliados. ¿Usted sería partidario de la participación del sector privado en la seguridad social, es decir, volver a la posibilidad de las agencias previsionales de fondos, que fue una idea que surgió tras la Constitución del 98 y con la aprobación de la Ley de Seguridad Social en el Congreso del 98, candidato Gerson Almeida? No, no estoy de acuerdo con eso, porque vuelvo a repetir, si es una política de Estado no puede estar sujeto a ciertos criterios desde el punto de vista privado. Entonces el servicio, la prestación de los servicios privados para quienes lo puedan hacer está muy bien, pero desde el punto de vista social, como dije, el Estado tiene que garantizar y es política de Estado. ¿El Estado debe seguir garantizando salud y educación gratuita? Totalmente, así es, eso es parte de la garantía que el Estado tiene que dar y también tiene que ser parte de una política de Estado. Una universidad, es lo que planteamos, una universidad por lo menos excelente en cada una de las 24 provincias. Hemos recorrido el país y vemos que el gran drama es que la gente o migra a Quito o migra fuera del país buscando una oportunidad. Lo mismo con los hospitales, tiene que haber por lo menos uno en cada provincia. Hay algunos buenos en otro lugar, otros están buenos, abandonados. Lo que se tiene que hacer es garantizar los servicios, la salud, la educación, el seguro social, la política de Estado que digo que no existe. ¿Una coexistencia en esta materia entre sector público y sector privado? Podría ser, en cuanto a la construcción, pero en cuanto a la garantía y al mantenimiento de esto en el tiempo, independientemente de que seamos nosotros quienes están gobernando los posteriores, el Estado es el que tiene que garantizarlo. ¿Qué opina usted sobre la prueba de ingreso a la universidad, la prueba Ser Bachiller? Tiene que definitivamente eliminarse. No es una forma de mantener los estándares, primero de calidad, luego de vocación. Por eso hemos propuesto una reforma a la educación que va desde la vocación, en las primeras fases de educación, seguir la vocación, para no llegar al punto de que recién cuando se gradúa el bachiller, primero están sujetos a una serie de cosas y luego a ver si es que es o no apto para algo y luego a ver si es que hay disponibilidad. Es totalmente antitécnica y lo hemos planteado así. Esa tiene que desaparecer. Pero yo me acuerdo desde que era estudiante había los orientadores vocacionales en el colegio. Cuando yo entré al cuarto, cuando estaba en tercer curso, a mí me llamaron al área de orientación vocacional para ver qué quería hacer. Ya, yo supuestamente iba a ser economista, incluso fui físico matemático, más allá de que hacía radio desde que estaba en el colegio, pero había el área de orientación vocacional en el colegio para uno tomar una decisión antes de salir del colegio, candidato. Tardía, ¿no? Tardía, porque no es en la adolescencia cuando usted tiene que decidirse, sino que a usted le tiene que ver eso en el cuarto lúdico, por eso es reforma estructural. Tiene que ser desde que usted es pequeñito, ahí le ven si usted es bueno para física, matemática, química, biólogo, ahí entran los pedagogos. Ya cuando entramos en la adolescencia me pasó lo mismo. Yo era físico, matemático, químico, biólogo, mi papá piloto de la Fuerza Aérea. Es más, yo tenía listo mi ingreso a la Academia Militar Cosme Renela. Afortunadamente hubo un examen vocacional y no pasó. También, pero eso fue el que me direccionó y yo me gradué finalmente como abogado. Oiga, pero si se elimina la prueba Ser Bachiller, ¿cómo hacemos para de alguna manera filtrar el ingreso a la universidad? ¿Y por qué planteo esto? No sé si el término que estoy utilizando es el adecuado, pero yo siempre digo, no nos engañemos. Nunca ha habido libre ingreso a la universidad, o sea, siempre ha habido preuniversitario. Además hay gente que no logra cupo en la universidad pública porque no hay cama para tanta gente. O sea, a mí me parece, con todo respeto, demagógico el pretender que todo el mundo entra a la universidad pública porque no hay tanto espacio en la universidad pública. ¿Cómo hacemos entonces? Crear lo que le acabo de decir hace un momento, ¿no? Infraestructura para que haya
O sea, si no hay, lo que hay que hacer es que haya. Y ahí está el gran reto. O sea, la si nos solución quedamos es tener mayores universidades públicas. Esa es la solución, candidato. En cada una de las provincias, así es. Y eso es generar oportunidades. Es que cuando tenemos una constitución que nos dice que el Estado garantizará y no garantiza, nos encontramos con su pregunta. Me dice así, o sea, con sinceridad, y lo suyo es sincero. Me dice, pero no hay. Entonces, si el Estado debe garantizar, hagamos que haya. Ese es el rol del Estado, cumplir y hacer cumplir la ley, no solamente declararla. Qué lindo Estado ecuatoriano tenemos, lleno de leyes, pero totalmente carente de infraestructura. Es el pragmatismo. ¿Qué hacemos con el diseño institucional del Estado, consagrado en la Constitución de Montecristi? ¿Usted es partidario de que haya una reforma institucional o mantenemos las cosas como están desde 2008? El pragmatismo ético es una manera totalmente diferente de pensar las cosas. La parte orgánica y dogmática de la Constitución requieren una reforma constitucional que tiene que ser por la vía de la constituyente, si somos sinceros, y si queremos construir una política de Estado, ¿no? Que el Ecuador no la tiene. No tiene política de Estado, ni en una sola materia. Entonces, lo que hemos tenido son políticas públicas, modelos de gestión que resultan caducos, y la del 98 que usted bien cita, obedece más bien a un dogma, y es a un dogma de izquierda. Entonces, si solamente, imagínense, si entra un gobierno de derecha y quiere gobernar con esa constitución, encontramos la antinomia que estamos encontrando. Lo que hay que hacer es dejar un legado para que las próximas generaciones, independientemente, sean de izquierda o de derecha, puedan utilizar un plan de desarrollo, una forma de establecimiento. Por ejemplo, soy un purista del derecho y creo que debemos volver a los poderes tradicionales del Estado para que haya equilibrio, y todo lo demás que tiene que ver con control electoral, participación ciudadana, que hoy son funciones igual que las otras, tienen que mantenerse, pero de otra forma, un poco más funcional y jerárquicamente en donde les corresponde. Pero eso obedece a un entendimiento nacional, y eso va de la parte orgánica y dogmática, con una reforma necesarísima a nivel constitucional para que haya organización adecuada. ¿Cómo hacemos esa reforma? ¿Por la vía legislativa, por la vía del referéndum o por la vía de una constituyente? La constituyente es la vía para poder hacer eso. ¿Usted es partidario de una constituyente? Sí, no hay otra. Esa es la forma. ¿Qué opina usted, asambleísta Gerson Almeida, dentro del pragmatismo que nos ha citado? ¿Qué opina usted sobre este? No soy asambleísta, disculpe. Perdón, candidato Gerson Almeida, perdón. Estaba con el chip habló de la asamblea y me quedé con el chip de la asamblea. Candidato Gerson Almeida, que nos acompaña hoy. Él es candidato a la presidencia de la República por Ecuatoriano Unido. ¿Qué opina usted sobre este debate regional en torno a la despenalización del aborto por violación? Bueno, usted conoce que nosotros hemos sido activistas en ese sentido, luchamos hace 1 año y medio por el asunto. Aquí en el Ecuador está zanjado. Es verdad que se tiene como una tendencia regional para que se dé. En el Ecuador definitivamente ya está superado eso. En la Constitución tenemos una norma que lo dice. La función del Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir la ley. Desde nuestro punto de vista, se debe respetar la vida desde la concepción, y no solo desde la concepción, sino en todas las fases, garantizando una calidad de vida. Incluso para la violación, ¿usted no tiene un criterio distinto en los casos de violación? Hemos expresado nuestra vocación, repito, somos binomios pro vida desde la concepción, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que es verdad, se tiene que hacer, y ahí viene el punto que le dije hace un momento también, el Ecuador tiene que garantizar los casos en los cuales las mujeres son sujetas de esta, que es un abuso, que es un delito. La casuística es grave y se tiene que hacer el acompañamiento. Como pastor que soy, también hemos hecho este acompañamiento durante mucho tiempo. Sin embargo, existe la persona, el sujeto activo de la violación, que es el violador. A ese se le tiene que concentrar toda la pena. Y si es reincidente, mucho más, agravar de una forma exacerbada. La persona que recibe el daño, que además ve comprometido su futuro, porque no voy a desconocer, le vuelvo a repetir, por vocación y por conocimiento legal, sé que es una cosa terrible, pero hay otra persona que según la Constitución ecuatoriana existe, a quien se le estaría trasladando la pena, en este caso de muerte, que es la criatura que acaba de ser concebida, y en términos filosóficos, en términos legales, esa persona ya es sujeto de protección aquí en el Ecuador. Tal forma que el Ecuador lo que tiene que hacer es garantizar, vuelvo a decir, no nos tenemos que llenar de leyes que declaren, sino de procedimientos que garanticen la vida y el desenvolvimiento. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que nace y que, digamos, la persona que ha sido afectada no la quiere tener? El Estado debe, no es que puede, sino que debe asumir la responsabilidad en el caso de que esa persona no quiera, darle educación, formarlo, desarrollarlo, ponerlo tal vez en condición de adopción, etcétera. Pero esas son las medidas prácticas que se tienen que hacer para solucionar este tema. Le voy a poner un caso hipotético, pero ni tan hipotético, porque sí ha habido casos de violaciones grupales. Ya ha habido mujeres que resulta que han sido violadas, no por una, no por dos, no por tres, por varias personas, ¿ya? Han sido agredidas, han sido salvajemente ultrajadas, y resulta que termina esta mujer embarazada.
Yo le pregunto a usted, ¿no tendría derecho de tomar una decisión esta mujer que ha sido objeto de un ultraje grupal y fruto de ese ultraje, de esa violación, termina embarazada? No tendría derecho a tomar una decisión sobre lo que podría ser su vida, candidato Almeida. Vuelvo a repetir que tiene que hacerse cargo de esa fenomenología, digamos, del asumir el embarazo de esa persona es del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque, otra vez, aquí hay una persona, no entendamos a la persona que está concebida, sino como una persona. Esa persona que acaba de ser concebida no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que acaba de decir y que es totalmente malo lo que usted acaba de decir en contra de esa persona. Claro que sí, y lo que se tiene que hacer es atender de manera práctica. Yo, como el que más, soy muy respetuoso de eso que usted acaba de decir, de la persona a la que le suceda, pero también tenemos que respetar la vida del que está ahí, que no tiene ninguna culpa de lo que acaba de suceder. Correcto. Lo último, ¿qué criterio tiene usted sobre el matrimonio el matrimonio civil igualitario, es decir, la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, que es parte de un fallo de la Corte Constitucional y que está vigente en el Ecuador? ¿Usted tomaría alguna decisión en torno a este tema? El fallo que se toma en la Corte Constitucional sigue un largo proceso y justamente es el que nos llama a nosotros a tomar participación activa en esa parte, ¿no? Consideramos nosotros que hay una aplicación directa de una opinión, y ahí está donde yo les preguntaría a todos los ecuatorianos. ¿Somos signatarios de la Corte? Por supuesto que sí, pero una opinión no vincula. Entonces yo preguntaría, siendo puristas en el derecho, ¿está bien hacer la aplicación directa de una opinión consultiva y en base a eso ligarnos a una consulta? Porque eso fue una consulta que se hizo allá en Costa Rica. Estamos haciendo bien al aplicar una opinión consultiva y no una sentencia. Entonces, desde ese punto de vista, en el Ecuador yo creo que sí se deben respetar los procedimientos del debido proceso, para incluso, yo le hablé del tren intermodal y todo lo demás, los inversionistas extranjeros miran con muchísima inquietud que se vulneren los procesos legales, porque eso nos da inseguridad jurídica. Desde ese punto de vista se tiene que atender a la seguridad jurídica, y ahí en ese caso específico hubo una antinomia. Está la disposición, pero considero que no guarda concordancia con lo que es el ordenamiento nacional. Pero usted, si llega a ser presidente, ¿qué es lo que va a hacer frente a esto? Tenemos que cumplir y hacer cumplir lo que la ley dispone. ¿Pero cómo lo va a hacer? Nosotros tenemos que observar el debido proceso y en ese caso esa ley tiene que entrar al escrutinio de la forma como se ha dicho. Uno de los vocales de la Corte Constitucional, el doctor Pesantes, dio su criterio, nosotros nos adherimos de ese criterio. Si tiene que ser revisada en el momento oportuno, tendría que ser revisada. Si no, esto ya es cuestión y tenemos que consultarnos. Yo no voy a hacer, yo no tengo la facultad de cambiar las cosas. Eso tiene que consultar, eso se tiene que entrar en un proceso serio de debate y lo que se discuta y lo que se resuelva, eso es lo que determinará finalmente el destino de esa porción. Correcto. Candidato Gerson Almeida, le agradezco por estos minutos para explorar algunos elementos de su visión personal, su visión de gobierno y el plan que ha sido presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Mucha suerte, le agradezco por estos minutos. Muchísimas gracias, un saludo siempre cordial. Saludos a todos. Gracias. Gerson Almeida, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido en lista 4, aquí en Destino 2021 por Majestad Radio y Majestad Televisión.